Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. A partir de hoy y en este mismo horario nos encontraremos para buscar las respuestas que la Biblia tiene a todas las circunstancias de la vida. A lo largo de los años, como cristiano y como pastor, cada vez me he convencido más de que las Escrituras son una fuente inagotable de sabiduría, no solo como cultura general o como conocimiento, sino para el día a día, para la vida cotidiana. Y muchas veces las personas no encuentran con claridad la respuesta de la Biblia. Así que hoy y todas las veces que nos encontremos, mi vocación es ayudarnos, ustedes y yo, para que juntos descubramos las cosas que Dios nos quiere pedir. Como les dije, yo soy pastor. Conocí al Señor hace muchos años atrás, cuando apenas era un niño. Crecí en el ambiente cristiano y cuando me tocó ingresar a la universidad, descubrí el otro lado de la cerca. La fe era cuestionada, los principios cristianos eran sometidos al debate y en un primer momento eso me turbó, me confundió, pero la santa palabra de Dios me habló con Colosenses 2:10. Ese pasaje dice: ustedes están completos en Cristo Jesús. Para mí eso significa y significó en su momento que Cristo era la piedra angular de toda la vida. Volví a Él, me preparé en el seminario y salí a servir al Señor. Allí empieza mi ministerio. Durante estos años me he dedicado a enseñar las Escrituras y lo que quiero ahora es responder las preguntas que ustedes puedan tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy fácil. Solo tienes que enviarme un pequeño video al número que aparece ahora en la parte inferior de la pantalla. Me puedes saludar si quieres: hola, Pastor Miguel, y me dices: tengo esta pregunta. Y entonces la vamos a recibir aquí, no la vamos a filtrar, la vamos a recibir tal como la envías y cuando llegue el momento la vamos a responder. Si sus preguntas son varias, entonces vamos a hacerlo en orden de llegada. Y si son escasas, entonces vamos a quedarnos largo rato respondiendo cada pregunta. No solo quiero responder preguntas, también en las semanas que vienen vamos a tener amigos con los cuales conversar aquí en el estudio. Quiero compartirles la música que me gusta, la poesía que me gusta, los libros que me gustan, y entonces hacer una amistad entre ustedes y yo, quizá un poco fría, porque yo estoy aquí y ustedes están al otro lado de la pantalla, pero es la amistad en esta nueva normalidad, en la que las redes virtuales y las señales de televisión son nuestro día a día. Así que bienvenidos a La Biblia Responde. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Que tengamos una tarde maravillosa disfrutando de la sabiduría de Dios. Hola, Pastor Miguel. Me gustaría hacerle una pregunta. Se dice que cuando una persona nueva se integra a la iglesia, le prohíben muchas cosas. ¿Es cierto esto? Gracias. Wow. La primera pregunta me permite hablar de los estereotipos. No sé qué imagen tengan ustedes de los evangélicos, pero yo crecí entendiendo que los evangélicos eran las personas que no tomaban, no fumaban, no bailaban, no iban al cine, no escuchaban, entre comillas, música mundana, se portaban bien, trabajaban fuerte, ahorraban dinero y el día domingo todos se vestían de la mejor manera, los hombres con saco y corbata, las damas con falda y medias de nylon y todos con sus Biblias, sus himnarios y sus corarios iban derechito caminando al templo. Esos inicios de alguna manera han marcado un estereotipo de lo que es ser cristiano evangélico. Y como dice José en su pregunta, existe la idea de que aquellos que se integran a la iglesia
entonces van a encontrar una serie de prohibiciones. No tomes, no fumes, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Es verdad o es mentira? Pues yo tengo que decirles que Jesucristo fue muy tajante. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que Jesús está diciéndonos es que aquellos que encontramos el camino de la fe cristiana, encontramos también la libertad. Una libertad parametrada, sometida a una serie de reglas, entonces ya no es libertad. Tengo que responder a esta pregunta diciendo de que no, de que en las iglesias cristianas no vas a encontrar prohibiciones. No es que vas a entrar y te van a hacer firmar un papel donde yo me comprometo a esto, aquello y lo otro, porque la esencia de la fe cristiana es la libertad. Ojo, digo libertad, pero tengo que hacer una distinción entre su prima hermana, libertinaje. La libertad es para vivir en la plena capacidad de uno. El libertinaje es sinónimo de hacer lo que a uno le da la gana. Somos llamados a tener libertad, pero no a caer en el libertinaje. Y por eso en Colosenses 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado en no usar nuestra libertad para caer en la carne. En otra carta, Pablo dice que así como antes presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia, ahora presentemos nuestros cuerpos para servir a la justicia. ¿Existe una persona libre en estado perfecto? Nuestra libertad tiene un propósito. No somos libres para lo que quiera, somos libres para desarrollar nuestro potencial, nuestras capacidades y de esa manera alcanzar el gozo y la felicidad. Entonces, sí, no hay reglas, pero la libertad que Dios nos ha dado la tenemos que usar para la gloria de Dios. Y es por eso que la Biblia nos define en qué consiste el reino de Dios. Dice la Escritura que el reino de Dios no es comida o bebida, para decir que el reino no tiene que ver con estas realidades temporales, sino que el reino es justicia, paz y gozo. No como ideales que vamos a alcanzar en un futuro próximo, sino como estilo de vida cotidiano, diario. Es decir, en tu día a día, tu libertad te permite ser justo. En tu día a día, tu libertad te permite tener gozo. En tu día a día, tu libertad te permite tener paz. Combina estas tres virtudes: justicia, gozo y paz. Justicia, gozo y paz. La dinámica de vida que estas tres virtudes producen es la verdadera libertad. Una vida en el orden de Dios. Una vida que alcanza su máximo potencial dentro de la voluntad de Dios. Es, para decirlo de una manera más gráfica, como el manual de funcionamiento de la máquina que compras. O sea, cualquier aparato que traes a casa tiene un manual de funcionamiento. Si eres autosuficiente, vas a querer usarlo sin consultar al manual, pero en poco tiempo tendrás que ir al taller de refacción. Los seres humanos tenemos un manual de funcionamiento para alcanzar nuestro potencial. Ese manual de funcionamiento está en la comunión con Dios. Cuando tienes comunión con Dios, cuando haces todo poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida, entonces puedes alcanzar tu mayor potencial. Termino con esta frase: todo me es lícito, pero no todo conviene. Qué frase más interesante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay reglas,
todo te es lícito, nada está prohibido, pero ojo, no todo conviene, solo conviene lo que está en concordancia con los valores, con el reino y con los planes de Dios para tu vida. Olvídate de las reglas, enfócate en glorificar a Dios y encontrarás el camino para una vida en su máximo potencial. Pastor Miguel, mi nombre es Desiree Finol y tengo 2 preguntas. Cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice que sobre él edificará su iglesia, ¿a qué se refiere y qué significa la palabra iglesia? Gracias. Gracias, Desiree. Tu pregunta me lleva a la doctrina. Estás tratando de averiguar si Pedro es o no la cabeza de la iglesia y estás preguntando de fondo qué significa ser iglesia. Vamos como el cangrejo, de atrás para adelante. Comencemos con lo más sencillo, definir la iglesia. La palabra iglesia, eclesía en el griego, era una palabra del hablar cotidiano entre los griegos y se utilizaba para referirse a la asamblea de ciudadanos que se juntaban para tomar decisiones sobre la polis, sobre la ciudad. Los cristianos, como en muchos casos, hacen suya esa palabra y le dan un nuevo significado. Iglesia es la asamblea de los redimidos de Jesucristo, de los ciudadanos del reino. Una asamblea que no se reúne en un lugar visible, sino que está diseminada por todo el mundo, pero que sin embargo comparte la misma fe. Por eso las Escrituras dicen que compartimos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que está en nosotros y sobre todos nosotros. Iglesia no es el templo ni el edificio que utilizamos cuando podíamos congregarnos antes de la cuarentena. No, la iglesia somos nosotros. Esta red de personas que se interrelacionan unas con las otras, pero que además se interrelacionan con el mundo, con la sociedad. Porque en los planes de Jesucristo jamás pasó por su cabeza la idea de construir un gueto, o sea, un conjunto de gente aislada. No, lo que él quiso construir fue el núcleo de la sal o el enfoque de la luz en medio de la oscuridad para irradiar con su mensaje. Iglesia somos nosotros. ¿Y quién preside a la iglesia? Entonces, vamos a la pregunta de fondo, porque tú dices que en Mateo 16, 18, Jesucristo mirando a Pedro le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 2 respuestas. Primero, tengo que decirte que en el griego hay una pausa. Y tú eres Pedro, pausa, coma. Y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cámara lenta. Tú eres Petros. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, la frase de Jesús no hace a Pedro un príncipe sobre sus hermanos, porque los apóstoles eran todos iguales. Una evidencia de esta igualdad, por ejemplo, es el problema del diaconado. Los Hechos, el capítulo 7 de los Hechos, nos hablan del primer problema congregacional que tuvo la iglesia. Las viudas de los griegos se sintieron menos atendidas que las viudas hebreas. Esa desatención, no sé si intencional o casual, provocó un rumor dentro de la congregación. El primer problema integral. ¿Qué hizo Pedro? Si hubiera sido quien presidía la iglesia, pues él solo habría resuelto el problema. Pero el libro de los Hechos dice que Pedro y todos los apóstoles, en realidad no dice Pedro, sino que todos los apóstoles convocaron a toda la congregación. Estamos hablando
no de un liderazgo caudillista, sino de un liderazgo integrado, todos al mismo nivel. Así que todos los apóstoles convocan a toda la congregación y les presentan el caso. No está bien que nosotros, en plural, sirvamos a las mesas cuando tenemos que estar dedicados, en plural, a la oración y a la enseñanza. Y eso hace que la asamblea, en oración, elija a los 7 diáconos. ¿Qué significa eso? Que el principio de la iglesia fue la democracia, no la autocracia. Pero para que todo quede más claro todavía, Pedro escribe 2 cartas en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro. Si lees el capítulo 4 de primera de Pedro, descubrirás al apóstol hablando como un pastor entre todos los demás pastores. Pedro jamás se sintió el príncipe de la iglesia. Lo que se sintió fue siervo de Dios y siervo de todos. Y sus contemporáneos lo vieron como tal. Por eso, en Gálatas, cuando Pedro y Pablo se encuentran y se genera una desavenencia entre ellos, ¿qué es lo que hace Pablo? La Biblia dice, para sorpresa nuestra, que Pablo llamó públicamente la atención a Pedro y le dijo: tu actitud es de condenar porque no te estás uniendo con los gentiles. ¿Qué significa eso? Que todos somos iguales en el pueblo de Dios. Ahora, traslademos esa verdad doctrinal a la realidad del siglo XXI, porque eso significa que los pastores no somos más que nadie y que un pastor no está por encima de su congregación, porque todos nos servimos los unos a los otros. Tenemos que sacarnos ese chip caudillista y empezar a vernos como siervos y como siervas de Dios. Espero que esta respuesta satisfaga tu curiosidad. Dios bendiga tu vida, deciré. Hola, estamos en La Biblia Responde, el primer programa de La Biblia Responde, un tiempo dedicado a buscar las respuestas en las Sagradas Escrituras. Todos pueden participar, de hecho, los invito a participar. Para hacerlo, solo tienes que enviarnos un pequeño video al teléfono que aparece aquí en la pantalla, en la parte posterior. Ese video servirá para que me envíes un saludo si quieres y hagas una pregunta. Te prometo que recibiremos tu pregunta tal como está, sin filtros, y que en el tiempo correcto la vamos a responder. Pero como dije al principio, este es un espacio para buscar respuestas, para conversar con amigos y para compartirles las cosas que a mí me gustan y me impactan. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes una canción. Está en inglés, pero hemos puesto los subtítulos para que todos entiendan. Y es una canción que quizá a algunos les cause sorpresa, porque de repente los pastores no deben escuchar esa clase de música. Pero yo quiero que no solo aprecies el ritmo, el arte, sino que también trates de hilvanar la letra de la canción, que tiene un mensaje muy impactante. Así que, por favor, le voy a pedir a Control que lance la música y luego hacemos un comentario sobre lo que dice el artista. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Déjenme decir algunas cosas con respecto a esta canción. Primero, tiene 20 años de antigüedad, si no es un poco más. Fue escrita en el siglo pasado.
¿Qué les parece? Ahora, la primera vez que yo escuché esta canción, fui y compré el cassette. Todavía no habían DVDs. La llevé a casa y se convirtió en una de las favoritas de mis hijas. Los años han pasado y en estos días, haciendo los preparativos para el programa, yo quería compartir alguna canción. Y vino a mi mente esta, y empecé a buscarla, a buscar la traducción, y dije, wow, esta es una canción profética. Déjenme decirles 3 cosas. La primera, cuando la canción se hizo, la iglesia era muy distinta a como es hoy. Apenas comenzaba la música contemporánea, las baterías se estaban instalando en los templos. La iglesia era mucho más conservadora que hoy. Y Kirk Franklin es un adelantado a su época porque empieza a expresar la fe y las emociones del ser cristiano a través del arte, de la expresión cultural. Con el paso de los años, nosotros hemos ido aprendiendo a hacer eso. Y entonces hoy las iglesias son cunas para talentos artísticos, danza, hip hop, música. Hay licencia para que el arte se pueda producir en todas sus expresiones. Así que ese es un buen comentario. Enhorabuena que las iglesias exploren los diversos espacios para que todos tengamos la libertad de expresar nuestra fe. Pero en segundo lugar, y aquí la cosa se pone más seria, la letra de la canción habla de una realidad social conflictiva, donde los políticos roban y la gente está dedicada al consumo, donde las personas se traicionan la una con la otra. Y creo que a estas alturas de la historia humana, esa realidad se describe tan claramente. ¿Qué podríamos decir a eso? Que venimos en un proceso de continua decadencia. Los antiguos solían decir, todo tiempo pasado fue mejor. Pero esa era una expresión de añoranza. Yo no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque el tiempo pasado también tuvo grandes complicaciones, pero no podemos cerrar nuestros ojos a los problemas sociales que estamos viviendo el día de hoy. Y que la pandemia los ha revelado en toda su crudeza. Nuestro país, nuestra sociedad, está infestada del virus de la corrupción. No hay palabras para expresar la indignación y la gravedad de este problema y de las consecuencias que genera en la vida nacional. Pero no solo es corrupción, es el enfrentamiento de los unos contra los otros. Porque las redes sociales, que nos han acercado de una manera increíble, también nos han permitido ver de manera cruda el ensañamiento, el odio visceral que nos tenemos los unos contra los otros. No estoy hablando desde la tribuna, estoy incluyéndome para decir de que si la corrupción es un problema, la confrontación de los unos contra los otros es la señal de que somos una sociedad decadente. Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Quitemos la palabra reino y pongamos la palabra país. Un país dividido entre sí mismo no tiene futuro por delante. Y creo que es algo que tenemos que tomar en consideración seriamente, porque el tercer comentario que tengo que hacer tiene que ver con el rol de los cristianos dentro de la sociedad. Esta canción habla de que los hermanos están dedicados a estar en el templo, a comprar cosas, a hablar el uno del otro, pero no a hacer
lo que nos toca. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? La canción lo dice, una revolución. Los cristianos del primer siglo asumieron su rol en una realidad completamente contraria. Fueron perseguidos, masacrados. Sin embargo, transformaron el mundo, porque se sentían parte de una revolución, la revolución de Jesucristo, que no se hace con espada ni con dinero, sino con el testimonio de un carácter íntegro. Y en medio de esta realidad sucia, corrupta y decadente, los cristianos tendríamos que ser como luminares en el mundo, que brillamos no por el oropel que podamos mostrar o por la grandeza de los edificios que podamos edificar, sino por la integridad, la humildad, la solidaridad de los unos con los otros. ¿Un sueño inalcanzable? No, porque la letra de esta canción se basa en Apocalipsis capítulo 7. Es decir, es la expresión musical de una visión apocalíptica. Llegará el tiempo en que al asumir nuestro rol en la sociedad, logremos cambiar todo este mundo para la gloria de Jesucristo. Y yo quiero animarte a que tú te unas a ese ejército de valientes, de hombres y de mujeres que quieren vivir la fe, que no la quieren vivir en el templo y en cuatro paredes, que no la quieren vivir cantando aleluyas o levantando las manos solamente, sino que la quieren vivir en los negocios, en los estudios, en el arte, en todo el quehacer de la vida, para que seamos lo que Jesucristo quiere, luz y sal en el mundo. ¿Qué les pareció? Ok, volvemos en un instante con la siguiente pregunta. Quiero hacerle una pregunta. Viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo, cada señal que se está presentando, ¿usted cree que la iglesia está lista para el arrebatamiento? Muchas gracias por responderla. Miren qué casualidad. La pregunta que acaba de hacer Helwe está conectada de alguna manera con el comentario que acabo de realizar. Helwe pregunta si todas estas cosas que vivimos hoy indican que la venida del Señor está cerca y si la iglesia está preparada para la segunda venida de Cristo. Ella se está refiriendo a un pasaje específico, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, en el que la Biblia dice que el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes y escucharemos la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente para vivir por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Necesito una previa para explicar algunas cosas. Los cristianos creemos en la primera venida de Cristo. O sea, creemos que Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Creemos que después de resucitar ascendió a la diestra del Padre. Creemos que en este momento Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, mientras que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en medio de su iglesia y en cada creyente. Pero creemos, como la esperanza bienaventurada, de que en el futuro próximo Cristo volverá por segunda vez. Si la primera vez vino como el siervo humilde a entregar su vida en la cruz, la segunda vez vendrá como el león de Judá, como el alfa y omega,
como el capitán guerrero de los ejércitos de Dios para destruir la maldad, encerrar a Satanás y establecer su reino por toda la eternidad. Esa creencia es parte fundamental de nuestra fe. Un cristiano que no tenga la esperanza, entonces es un cristiano que sufre todos los embates de la vida y que no sabe cómo resolverlos. Nosotros sufrimos los embates de la vida, pero decimos, ten paciencia, soporta, Cristo viene pronto. Y esa es una esperanza tan cierta que en el primer siglo los cristianos se solían despedir con un Maranatha, que traducido al español es Cristo viene pronto. Okay. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos además que la segunda venida de Cristo será precedida por un acontecimiento sublime. Los cristianos seremos arrebatados para encontrarnos con el Padre. Ahora, yo tengo que hacer una explicación al respecto. Porque cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, los que la recibieron, los primeros receptores de estas palabras, las entendieron literalmente. Entenderlas literalmente los llevó a dejar sus casas, a vender sus negocios, a abandonarlo todo, cruzar el otro lado del valle de Tesalónica y en la montaña esperar el arrebatamiento. Una expectativa que se desbordó. Y entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo trata de corregir ese error pidiéndoles que mientras tengan la esperanza, se sigan ocupando en los asuntos prioritarios. Allí está el meollo de la pregunta de Helwe, porque ella pregunta si la iglesia está preparada para la segunda venida del Señor. Y yo creo que la iglesia estará preparada en tanto y en cuanto tenga la predicación y el discipulado como la prioridad, como la tarea más importante. En la realidad que vivimos, hay una serie de temas que distraen nuestra atención. Construir matrimonios felices, prosperar en los negocios, compartir con los pobres, mejorar la educación, participar en la vida social de nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia, conformada por esta red de creyentes, debe participar y debe de procurar alcanzar cada uno de esos objetivos, sin descuidar el prioritario. Que nuestro primer enfoque sea predicar de Jesucristo y enseñar de Jesucristo. Cuando la prioridad de la iglesia sea la evangelización y el discipulado, entonces estaremos frente a una iglesia preparada para la segunda venida del Señor. Eso me lleva a la parábola de las 10 vírgenes. El novio estaba a punto de venir, las 10 vírgenes tenían que estar preparadas, 5 tenían aceite suficiente y 5 tenían con las justas. Las que tenían con las justas pidieron compartir con las otras, no les quisieron compartir, y entonces en la oscuridad salieron a buscar algo de combustible para mantener el candelabro encendido toda la noche. Además está decir que el novio vino cuando ellas estaban afuera y que cuando ellas volvieron ya no las dejaron entrar. 5 representan a una iglesia preparada, las otras 5 a una iglesia desprevenida. La iglesia desprevenida es la que está ocupada en lo temporal, en lo cotidiano, la que se ha olvidado de que su tarea es evangelizar y discipular. Evangelizar y discipular con oración, evangelizar y discipular con enseñanza, evangelizar y discipular con dones. Evangelizar y discipular es el motor de la vida de la iglesia. Y esto me permite dirigirme a todos los que me están escuchando hoy. Si eres cristiano, tu prioridad tiene que ser compartir la fe. En tanto que estemos ocupados en hacerlo, hermano y hermana, Maranatha, Cristo viene pronto, prepárate. Hola, Pastor Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte siempre.
Quería hacerte una pregunta. Quería saber tu opinión referente a la ideología de género. Te agradezco. Estaré pendiente de tu respuesta. Bendiciones. El primer programa y ya entramos a un tema controversial que genera polémica, discusiones encendidas, pasiones que se arrebatan. Este tema del género, de la ideología del género, provoca tantos comentarios de uno y de otro bando. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, yo quiero hacer un aporte humilde. La Biblia dice con toda claridad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios creó al ser humano varón y hembra. Así los creó, punto. Esa es nuestra sexualidad. Con el correr de los siglos, a medida que la ciencia ha ido avanzando, ha ido generando también su propio idioma. Entonces, en el campo de la psicología y de la sociología, se acuñó el término género para describir la forma de ser hombre, la forma de ser mujer. Es decir, hay una forma de ser hombre aquí en nuestro país y probablemente haya muchas formas de ser hombre en cada realidad social. Una experiencia como botón. Hace muchos años atrás salí a Argentina para estudiar en el seminario y pastoreé una hermosa congregación en el Gran Buenos Aires. El día que me instalaron como pastor, me presentaron y yo prediqué el sermón, y como era una tradicional iglesia bautista, en esa época, cuando terminabas de predicar, el pastor bajaba de la plataforma, se iba a la puerta para esperar la salida de la congregación. Y era tu deber darle la mano, saludar a cada persona, despedirlos. Así que yo, cumpliendo con mi formación bautista, terminé de predicar, bajé de la plataforma y me fui a la puerta del templo. El culto terminó, la gente empezó a salir, las damas con una sonrisa, los jóvenes, los niños, y de repente salió un hombre alto, mucho más alto que yo, con una barba poblada, y me dice: che, pastor, buen mensaje, y me pone un beso aquí y un beso acá. Y yo, trágame tierra. En Argentina es natural que los hombres se saluden con un beso en la mejilla. Mientras que aquí, aunque lo he visto hoy más frecuente que antes, sin embargo, en la época en la que te estoy hablando, era algo impensable. Esa forma de ser hombre en la Argentina, o de ser hombre en el Perú, o de ser hombre en Arabia, a esas formas se le dice género. Un estereotipo del ser hombre es, por ejemplo, el ser machista. Los hombres no lloran, o los hombres no lavan, o los hombres no barren. Esos son estereotipos con los que tenemos que oponernos y luchar. Pero, número 3, con el paso de los años, la palabra género empezó no solo a representar las diversas formas de ser hombre o de ser mujer, sino a enseñar, a afirmar de que yo puedo decidir tener una sexualidad, pero adaptar un género diferente. Soy hombre, pero me siento mujer. Soy mujer, pero me siento hombre. Y en tanto me sienta, como vivimos en el siglo del hedonismo, donde lo más importante son los sentimientos, entonces si tú te sientes así, yo te respeto y te trato tal como tú te sientes. ¿Te sientes mujer? Te trato como mujer. ¿Te sientes niño? Te trato como niño. ¿Te sientes hombre? Te trato como hombre. Ese proceso ha ido avanzando hasta que hoy, detrás de esa bandera, se empiecen a reclamar derechos igualitarios. Retrocedamos entonces. La Biblia dice que hay un hombre y una mujer.
La Biblia dice que pueden haber diversas formas de ser hombre o diversas formas de ser mujer, pero sigue siendo hombre y sigue siendo mujer. El hombre es hombre, la mujer es mujer, no hay manera, porque es algo intrínseco, tiene que ver con los cromosomas, con la esencia misma del ser, no hay una operación que lo cambie. En tanto eso siga siendo verdad, la Biblia y los cristianos seguiremos diciendo que solo hay dos sexos, hombre y mujer, punto. ¿No compartes esa respuesta? Entonces te amo con el amor del Señor, te respeto con el respeto que el Señor me da y quisiera que entiendas todo el plan del Evangelio para que te des cuenta que Dios te ama y que tiene un plan para tu vida. Espero que esta ligera respuesta haya calmado de alguna manera la curiosidad de Leonardo y de muchos de ustedes. Ok, vamos a un corte y regresamos a la parte final del programa. Buenos días, Pastor Miguel. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo podemos edificar nuestro hogar en tiempos de pandemia? Gracias. Espero su respuesta. Gracias, Pamela. Esta pregunta es muy importante y la voy a responder desde mi experiencia y desde la Escritura. Mi experiencia. Cuando empezó la cuarentena, mis dos hijas y nosotros comenzamos a descubrir la belleza de estar juntos, desayunar juntos, leer la Biblia juntos, orar juntos, almorzar juntos, ver una película juntos, reunirnos para la cena juntos, acabar el día juntos, para volver a levantarnos todos juntos y desayunar juntos y leer la Biblia juntos y juntos y juntos y juntos. Después de más de 2 meses de cuarentena, me quedé impresionado cuando una de mis hijas en la oración dijo: te doy gracias porque en estos 2 meses no hemos peleado. Terminó de orar y le dije: ¿qué pasó? Me dijo: no, es que 2 amigas mías me dicen que ya no aguantan más y que quieren escapar de la casa. La cuarentena, la pandemia, el peligro que hay afuera y que nos obliga a volver a casa lo más pronto posible, ha puesto en evidencia una serie de falencias dentro de muchas familias. No sería exagerado si les digo que durante todos estos meses quienes más han sufrido son los jóvenes, porque han visto truncadas sus expectativas de vida. O sea, la salida en la noche con los amigos o el ir un rato a divertirse ha sido cambiado por el quedarse en casa y estar en las redes todo el día. Eso los pone irritables. Pero esta cuarentena ha producido una enorme carga de estrés en la vida de las señoras que tienen que trabajar remotamente y atender las cosas de la casa, que tienen que resolver los problemas domésticos, pero que además tienen que resolver los problemas de la vida acostumbrada que han llevado. Y esta cuarentena ha golpeado fuertemente el ego de los varones. O sea, las familias han sido puestas a prueba. ¿Cuántas parejas están pensando seriamente divorciarse? ¿En cuántos hogares se ha establecido la ley del hielo? Tú en tu lado, yo en el mío. ¿Cuántas casas viven con un permanente silencio, pero no como sinónimo de paz, sino como sinónimo de resignación? Mejor nos quedamos callados a empezar a discutir. Y entonces Pamela nos pregunta: ¿cómo se puede edificar una familia en tiempos de pandemia? Y yo creo
Número uno, que alguien tiene que tomar la decisión para hacerlo. En el libro de Proverbios, el capítulo 17, hay un versículo precioso que dice: más vale comer pan duro donde hay armonía que hacer banquete donde hay discordia. Ese versículo es precioso, porque dice que tener armonía, aunque tengas que comer pan duro, aunque estés privado de una serie de cosas, es 10,000 veces mejor que celebrar un gran banquete en una atmósfera de discordia. Cuando no había pandemia, podíamos esconder esta verdad, porque todos afuera, llegando a la casa como dormitorio, viéndonos el menor tiempo posible, entonces la cosa iba más o menos llevadera. Pero ahora que tenemos que convivir los unos con los otros, entonces de pronto la casa está bien amoblada, quizá tenga todas las comodidades que te puedes permitir, tal vez Dios te ha bendecido y tienes un trabajo remoto que te sostiene, pero fíjate, tener para satisfacer tus apremios materiales y no gozar de armonía es una tragedia. En cambio, cuando tienes una serie de carencias, pero tienes armonía, mira, tienes el capital necesario para salir adelante. Pero ese versículo me dice 3 cosas. Primero, me dice de que la armonía o la desarmonía es una decisión personal. No es un accidente en la vida, no es la consecuencia de una maldición, ni es culpa de la otra persona, sino que debe ser el resultado de una decisión personal. Yo quiero vivir en armonía. Número 2, ese versículo me dice que si tomo la decisión de vivir en armonía, al principio puedo pasar por una etapa de dolor, escasez, sufrimiento, entre comillas, comer pan duro. Construir la armonía en una familia no es fácil. No solo es una buena intención, es mucha humildad, es mucho esfuerzo, es mucho sacrificio. Pero número 3, si no has logrado la armonía en tu familia, puedes haber conquistado el mundo, pero no has conquistado nada. ¿Tan radical? Sí, radical. En este mundo en el que se valora a la gente por lo que tiene, por cómo viste, por cómo se presenta, hemos perdido el valor más importante. Hogares sólidos, felices, armoniosos, donde los hijos crecen con valores y están capacitados para enfrentar la cruda realidad. No, hoy no edificamos hogares felices, hoy construimos casas, compramos cosas, pero tenemos nuestra alegría fuera. Los hijos crecen en esa atmósfera y entonces se vuelven egocéntricos, egoístas, reclamones, viven para sí mismos porque nadie vive para ellos. Si consigues todo, pero no consigues la armonía en la vida, no has conseguido nada. Pamela pregunta, ¿cómo se hace? Respondo, teniendo compasión. La compasión no es mirar a la persona por debajo del hombro, no. Compasión es sentir lo que la persona siente. No tanto lo que la persona habla. Tienes que preguntarse cómo se siente mi pareja. Número 2, siendo humilde. No en el sentido de que me agacho, sino de que estoy dispuesto a servir. Ser humilde es estar dispuesto a servir. Número 3, hablando con la verdad y el amor. Hay que hablar. Hay que aprovechar el tiempo en conversar, porque cuando mi conversación sirve no para escuchar palabras, sino para entender el corazón, entonces empiezo a descubrir que estoy viviendo con la persona más maravillosa del mundo. Los animo a buscar la armonía al precio que fuera en la familia. Es el bien más precioso que toda familia puede conseguir. Muy bien, hemos llegado al final de La Biblia Responde. Espero que las preguntas hayan sido interesantes y que las respuestas hayan sido motivo para la reflexión.
No es que tengamos la última palabra, es que queremos provocarles a que piensen, a que reflexionen, porque la fe es corazón y es cabeza. Nuestro corazón rendido al Señor, nuestra cabeza entendiendo su voluntad. Que tengas una linda semana. Nos volvemos a encontrar a esta misma hora, en esta misma señal, la próxima semana. Envíame tus preguntas. Estoy para servirte. Un abrazo y que Dios te bendiga.